RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar inmediatamente hasta Arequipa. Agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Glenn Arce Larrea. Él es economista, analista en temas económicos y profesor en la Universidad San Agustín de Arequipa. Qué gusto saludarlo, doctor Arce. Como siempre, muy agradecido por esta gentileza. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muchas gracias. Siempre es un placer conversar con usted, José. Bien, ¿cómo está analizando el panorama económico, no? Estamos en medio de toda una incertidumbre, ¿no? Ciertamente el Jurado Nacional de Elección va a tener que definir en los próximos días quién es el presidente o presidenta de la República, ¿no? Pero esto, sin lugar a dudas, genera un ambiente pocas veces visto en el país, ¿no? Y cómo afecta a la incertidumbre en materia económica, ¿no? Por lo pronto, ¿no? Hemos visto en este discurrir político algunas posturas que se han venido cambiando en los últimos días. El caso particular, ¿no?, de el vocero económico de Perú Libre, Pedro Franque, ¿no? Todo parece indicar que ha ido morigerando sus mensajes al discurso original planteado por Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo ayuda este discurso? ¿Ayuda en algo o sigue generando todavía las dudas que siempre se han mantenido en los últimos meses? Bueno, en principio estamos ante un problema de legitimidad. ¿Cómo se va a gobernar? Recordemos que quien sea quien gane, lo más probable es que gane el señor Castillo, pero va a tener un 50% del país en contra, ¿no? Lo que ha señalado el señor Pedro Franque definitivamente es un aliento a la ciudadanía, pero todavía no está tan claro si realmente el señor Franklin va a ayudar en el gobierno del señor Castillo. O sea, ahí tenemos un posible escenario. Tampoco hay que descuidar el otro escenario, que es el más radical, en el cual entraría el señor Cerrón. Y también hay un tercer posible escenario, que de repente, como nuestra economía está yendo curiosamente a un ritmo bastante bueno, según las Naciones Unidas ha mencionado que el país podría crecer en 10,7%, el Banco Central 10,1% este año, por la ejecución de obras que recién se han puesto a ejecutar y está generando una reactivación bastante interesante. Entonces, si el señor Castillo quisiera tendría que ingresar a un panorama tranquilo, moderado, pero de repente nadie puede decirlo con certeza, que de repente se vuelve más radical, ¿no? Entonces, hay muchos escenarios que se están tejiendo y por eso la incertidumbre está creciendo mucho más. Lo que deberían señalar ya es quién va a ser definitivamente su gabinete, quién va a ser el premier, quién va a ser el ministro de Economía y cuál va a ser el plan de gobierno, porque eso ayudaría muchísimo a que el país esté tranquilo. Ya tenemos un dólar que nunca ha estado ahí, tenemos un balón de gas que se ha disparado, la gente más pobre lo está sintiendo, y esto es producto de la incertidumbre. Entonces creo que tanto el señor Castillo como la señora Keiko, aunque ya la señora Keiko lo ha señalado, pero el señor Castillo con firmeza debería decir: si mi gobierno es mañana, mi gabinete es este, y mi plan de gobierno también son estos lineamientos que voy a hacer, por el bien de todos nosotros, ¿no? Ahora, yo le planteaba el tema de Pedro Franque de inicio porque ha morigerado ciertamente sus mensajes, su discurso económico, se ha mostrado respetuoso de las líneas matrices que se están manteniendo en la economía, ¿no? Sobre todo el tema que tiene que ver con las inversiones, ¿no? Ha incidido en el tema tributario frente a las empresas mineras, ¿no? Pero vemos en el otro lado, ¿no? Apareció el último domingo Hernando Ceballos, que es un vocero en temas de salud, pero que también tiene vocería política en Perú Libre, insistir en el tema de la Asamblea Constituyente. Y este es un tema del cual no se desmarca Pedro Castillo. El tema de Asamblea Constituyente, ¿qué tanto puede pesar en nuestra economía para los inversionistas, para los agentes económicos? Recordemos una cosa bastante sencilla. Con la Constitución, antes de 93, el país no tuvo un buen crecimiento. O sea, un comportamiento bastante malo y que realmente nos costó una hiperinflación, nos costó mucho desempleo, mucha pobreza. Cuando se cambió la Constitución, las reglas de juego cambiaron significativamente y hubo mucho estímulo en la inversión privada y nuestro país creció. Nuestro país creció a niveles en promedio de casi 5% anual,
en promedio estoy hablando, y esto generó un traslado de riqueza. Gente que antes no tenía recursos, hoy día podemos ver pues gente con muchos recursos, ¿verdad? Es muy notorio, tanto en Lima como acá en Arequipa, que en los años 80 no mirábamos un coche del año de esos bonitos que se ven hoy día, ¿verdad? Hoy día es muy normal ver un Porsche, ver un Audi, varios Mercedes. Entonces, eso es un efecto interesante. Cambiar la Constitución sería volver a estar en los años 80. Ahora, también hay que analizar esto en la Constitución. Para poder hacer ese cambio, si queremos hacer un ambiente democrático, se necesita realmente aproximadamente 30 meses. Más que se instale la Asamblea Constituyente, haga todos los cambios, es prácticamente casi los 5 años de gobierno del señor Castillo. Claro que hay otras formas de hacer este cambio de constitución, ¿verdad? No es lo más recomendable. Creo que el país no está preparado para ello. Lo que nosotros necesitamos es generar más empleo, aliviantar este problema de la pobreza que tenemos que se ha agudizado. Necesitamos que realmente la gente más pobre esté realmente en situación más acomodada. Si no se dan este mensaje claro, es muy difícil que salgamos adelante. Ahora, el otro aspecto es que si se insiste en el tema de la Constitución, el tema de la Asamblea Constituyente vía referéndum o desde el Congreso, en definitiva también esto puede originar una parálisis económica, porque los agentes económicos van a estar a la espera de las definiciones, si se aprueba, no se aprueba, cuál es el rumbo, ¿no? Exactamente, o sea, este cambio de la Constitución o la instalación de la Asamblea generaría una parálisis, como usted lo ha dicho. Y eso sí es preocupante. Estamos en una economía que no puede parar, una economía que tenemos que darle mucho estímulo, tanto del sector público como del sector privado. Necesitamos generar empleo. Ya son 2 millones de puestos que se ha perdido en esta pandemia y tenemos que recuperarlo. Ahora, el otro tema que siempre hemos conversado con usted es el tema de brindarle la seguridad al país, ¿no? Esta invocación que ha hecho Pedro Castillo a Julio Velarde, ¿no?, el presidente del Banco Central de Reserva, para que pueda proseguir al frente del BCR. Recordemos que Julio Velarde lleva 15 años en el BCR, ¿no?, y además ha sido admirado por tirios y troyanos, hay que reconocerlo, ¿no? Su labor es una labor muy profesional, muy eficiente, los resultados saltan a la vista. Pero muchos se preguntan, no solamente Julio Velarde conforma el directorio del BCR, sino también tiene otros integrantes, ¿no? Entonces, por ahí también genera las dudas. ¿Qué piensa usted? Bueno, toda institución depende de un verdadero liderazgo y sobre todo ese líder debe tener el expertise necesario para poder manejar la institución. Julio Velarde no solamente ha sido un excelente presidente del Banco Central, reconocido en nuestro país, sino también ha sido reconocido a nivel mundial. Y eso es una cosa que debemos de tomar en cuenta. El llamado que se le ha hecho me parece muy bueno, pero conociendo su carácter del señor Julio Velarde, lo veo bien difícil que un gobierno de Castillo esté presente, ¿no? Y también que la gente que está alrededor del señor Castillo puede manifestarle de total confianza, ¿no? Y eso sí es preocupante. Para mi gusto, de verdad, para tener una mayor confianza en el sistema, nos encantaría que Julio Velarde siga al frente del Banco Central. Lo ha demostrado. Y lo ha demostrado ahora en esta pandemia y en esta incertidumbre total. Si el Banco Central no hubiese desembolsado más de 10.000 millones de dólares, no hubiese intervenido el tipo de cambio, ¿qué hubiese sido del dólar? Hoy día estaríamos por encima, casi de repente a 5 soles, ¿no? Y eso sí sería preocupante. Entonces, el buen manejo, la buena administración de la parte monetaria de nuestro país se debe a Julio Velarde, ¿no? Ahora, ¿cuáles deben ser los puntos mínimos de un próximo gobierno, ¿no?, del próximo presidente o la próxima presidenta, para la reactivación económica, ¿no? Este es uno de los grandes problemas. Usted citaba al inicio de la conversación, doctor Arce, que este año vamos a tener un crecimiento de 10 puntos, ¿no? Pero por un efecto rebote. Eso significa que vamos a volver a los niveles del 2019, ¿no? Y tenemos que reencauzar lo que perdimos en el 2020 y lo que venga hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cuáles deben ser los puntos mínimos de un programa económico serio, un programa que la gente lo pueda hacer creíble y los agentes también lo hagan creíble, ¿no? El primer punto, como lo señalaba, es fundamental, si es que el señor Castillo va a ser el presidente, que diga mañana mismo, si es posible, quién es su gabinete. Es importantísimo para que los inversionistas tengan confianza y sepamos qué escenarios se nos ven. Podamos hacer un manejo de escenarios y podamos tomar las medidas adecuadas.
Si esto no se realiza, es difícil. Eso en primer lugar. En segundo, tenemos que, el sector público tiene que seguir metiendo dinero a la economía. Tiene que haber mayor inversión pública, tiene que haber más gasto público hasta que la economía se reactive totalmente. Hoy día tenemos los precios minerales a niveles bastante interesantes. El cobre ha llegado a los máximos históricos que tuvimos en nuestro país. O sea, el sector minero puede ser un elemento fundamental para nuestra economía. Pero para eso, vuelvo a repetir, necesitamos tener confianza en el sistema. Todos los inversionistas lo están pidiendo. Es curioso, al día de hoy, según un medio periodístico que hace algunos días señalaba que del país ya se han ido 13.600 millones de dólares. Eso es preocupante. O sea, quiere decir que ese capital que pudo hacer inversión y generar empleo ya no está. Y eso sí es debido a la incertidumbre. Por eso es necesario que esto se baje, se reduzca, se incremente los niveles de confianza para que otra vez nuestra economía salga adelante. Ahora, el otro factor que ha generado toda esta desconfianza es lo que ocurre en el Congreso de la República, ¿no? Primero por las fricciones que se generaron entre Ejecutivo y Legislativo, y segundo porque tenemos un Congreso y el anterior también excesivamente populista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en un Congreso fraccionado, un Congreso enfrentado, y si es que el Ejecutivo no tiene la capacidad justamente de engarzar, ¿no? Y generar un clima social apropiado, ¿no? Y a la par, si el Congreso también no tendría la posibilidad de poder consensuar, si se quiere, en algún momento con el Ejecutivo, ¿no? Por eso es importante saber quién va a ser el premier. El premier tiene que ser un excelente negociador. La bisagra. Una persona. Así es, exactamente. Si no tenemos un premier que tenga esas características, con un Congreso totalmente fragmentado, es imposible gobernar. Y otra vez nuestra economía retrocedería. Y eso es lo que no queremos. Ahora, ¿cómo ve el panorama en el sur del país, no? El sur del país tiene muchas potencialidades. Usted acaba de mencionar el tema de recursos extractivos. La minería es una palanca de desarrollo, ¿no? Y si miramos el corredor minero del sur, ¿no? Siempre tiene problemas. Pero ¿por qué se lo pregunto, no? Porque allí justamente Pedro Castillo obtuvo el mayor bolsón electoral, ¿no? Pocas veces comparable con lo que ha ocurrido en los últimos años en materia electoral, ¿no? Y muchos señalan que es en función al discurso original, ¿no? Entonces, si viene un discurso morigerado, si viene un discurso más racional, si se quiere, en términos de economía, en términos de mantener un clima social apropiado, probablemente eso colisione, ¿no? Con lo que muchos quieren verdaderamente de ver a un Pedro Castillo original, ¿no? Bueno, la región sur, lastimosamente, no tenemos un programa. Un programa se tiene que partir de un norte. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos llegar en la región Arequipa? En función de ese norte se tiene que diseñar los ejes estratégicos y esos ejes estratégicos tienen que estar alineados con el presupuesto que tiene la región. Lastimosamente no se ha hecho. Arequipa, en vez de avanzar, está retrocediendo. Y eso se debe básicamente que no tenemos un gobernante que lo lleve a cabo como debe ser, ¿no? Mientras no haya cambios significativos, quizás haya asesores que realmente lo apoyen a nuestro gobernador, lastimosamente no vamos a caminar. Arequipa tiene muchas potencialidades. El primero es Majes, pero por una cuestión bien sencilla, no se da la luz verde. Majes ahorita podría estar generando 100.000 puestos de trabajo. Aparte, Majes al 60%, cuando ya esté avanzado en este nivel, podría nuevamente Yuta recomenzarse a operar. Y esa infraestructura ayudaría a generar más empleo. Pero esto no se lleva a cabo desde hace muchos años, porque simplemente no hay una decisión política, no se quiere actuar como se debe. Y además tenemos proyectos paralizados, ¿no? Que es lo preocupante también, ¿no? Así es. Doctor Glenn Arce, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Un abrazo a la distancia. RCR, la red que comunica y une al Perú.